gratos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. A continuación, José Miguel Varas va a presentar el tema de casos especiales con FEN. Convocatoria y la excelente acogida que ha tenido esta reunión, que es como una fiesta para ustedes. Yo sé todo lo que significa poder finalmente canalizar este deseo de hace tanto tiempo de poder hacer una reunión grande y con tanta gente. Así que se ha dicho bastante de láser, de ciertas cosas que se pueden hacer, de las ventajas, limitaciones y de las cosas que seguimos aprendiendo. Yo solamente he traído algunas presentaciones de unos casos especiales con láser de femtosegundo que quisiera compartir con ustedes, y básicamente es fuera del caso convencional donde la cirugía se ve muy bien y muy correcta. Yo quería mostrar unos casos donde la cirugía con el láser de femtosegundo se luce. Entonces, uno de ellos es un caso que vamos a mostrar donde coexisten tanto el trauma como una catarata blanca. Sin mucho detalle, la catarata de esta persona se produjo por la entrada de un proyectil pequeño a través de la córnea que perfora el iris inferior, finalmente se aloja en el cristalino y pues después de un tiempo forma la catarata. Entonces muchas veces en estas cataratas traumáticas, a diferencia de la catarata senil, quedan como puentes de tejido fibroso adherente debajo de la cápsula anterior. Entonces eso es lo que quiero mostrar aquí en esta película. Esta es la imagen del paciente. Ustedes pueden ver aquí en esta parte de aquí la entrada del proyectil, hay una herida del iris también y finalmente pues de la catarata. Aquí comparo cómo luce la cápsula anterior en una catarata como esta con respecto a una catarata convencional. Mismo aquí, visto la cápsula anterior en el desdoblamiento del barril, ustedes pueden ver cómo se forma esa trepanación de la cápsula anterior. No es solamente el corte, sino como bien lo mencionó Marcelo, es una trepanación con el láser lo que hace. En este caso, fíjense, en el momento en que entra el disco elástico, la cápsula se ha replegado hacia este lado y lo que hago es recogerla. Fíjense que yo la pinzo para retraerla y hay un puente adherente no de la cápsula, sino inferior. Ahora, en ese momento también la cápsula y todas esas adherencias posteriores retraen la cápsula y hacen que la circunferencia de la capsulotomía sea más grande. Estos casos no necesitan mucha manipulación con respecto a hidrodisección, porque con maniobras simples se puede mover el cristalino. Y a pesar de ser densa y a pesar de tener una opacidad importante, el láser es capaz de insinuar los sextantes que se programaron en el láser. Como ustedes pueden ver, aquí lo que quiero mostrar es que, claro, naturalmente uno no quiere deliberadamente llevar la energía del láser hasta el lugar más posterior, pero esta zona finalmente se puede abrir más fácilmente de lo que se hace cuando se compara con la cirugía convencional. Entonces uno ve como ahí está la parte cauchosa y bueno, finalmente una vez que uno va obteniendo los sextantes, pues ya en ese momento puede fácilmente deshacerse de los fragmentos más pequeños. Eso ya no es ningún misterio. Aquí lo que realmente me parece interesante es ver, miren, en las maniobras de aspiración, yo me siento más cómodo haciéndolo en manual, no puedo retirar estas a veces adherencias que están en esta zona de aquí, que formaban esos puentes. Y tal como lo dijo el doctor Marcelo Larco, también hay que a veces ir a cazar un poco más periféricamente las incisiones. El implante de lente pues no ofrece mayor dificultad, pero lo bonito es ver aquí cómo la capsulotomía no guarda ese plan redondamente perfecto que se había circunferencial, que se había programado, sino que se expande en ciertos lugares. Ya cuando se compara el resultado posoperatorio y se pone lado a lado, ustedes pueden ver aquí cómo la capsulotomía en este sector está muy bien, pero aquí como hay tracción, en el lugar donde había retracción de la cápsula, pierde esa redondez. Fíjense, en la misma escala, en la misma foto, en la misma escala, la programación era de una capsulotomía de 4.7 milímetros y a la hora de la hora la cápsula se expande. Aquí nuevamente con una trampa fotográfica, usando la misma escala, ustedes pueden ver aquí el lugar donde debería haber quedado la cápsula y miren cómo se expande mucho más en el sitio donde hay más retracción, es decir, no guarda la misma relación. Ahora, es naturalmente un caso especial
donde facilita pues, las maniobras, facilita la partición de los sextantes, y se matan dos pájaros de un tiro en esta demostración, tanto pues, por el problema de la cápsula como de la dureza del cristalino. Otra cosa donde ha cambiado para mí y donde se me vuelve muy cómodo el láser de femtosegundo es con el manejo de las cámaras estrechas. Y las cámaras estrechas es... hace unos 15 días teníamos una reunión con algunos colegas y hablando de las ventajas y desventajas y cosas del láser, uno a veces lo que hace es asociar muchos conceptos que están sucediendo simultáneamente en diferentes campos de la cirugía de catarata, tanto como el lugar donde debe quedar el lente intraocular, la forma de calcularlo, las nuevas fórmulas, la nueva forma de medir, la biometría y muchas otras cosas. Entonces las cámaras estrechas están intrínsecamente vinculadas con dos fenómenos. Uno es que es relacionado con el espesor del cristalino y otro es con un ángulo estrecho, donde hay personas que anatómicamente tienen el ángulo estrecho. Entonces, para demostraciones de cámaras estrechas a expensas del cristalino, podemos ver esta que es una catarata, vamos a tomarla como de ejemplo. Es una catarata que tiene un espesor en su cristalino de 3.6 milímetros. Y para compararlo con el otro lado, una persona de mayor edad, es una persona como de 84 años, ustedes pueden ver cómo el cristalino es mayor en la parte anterior y es mayor en la parte posterior. Entonces empieza uno a pensar también la ventaja que tiene este aparato, que nos permite ver el cristalino en el momento que estamos haciendo la operación y replantearnos que es un cristalino más profundo. Y esto es algo que uno no tiene muy presente cuando hace la cirugía convencional. Simplemente dice es una catarata, debe ser una catarata dura, una catarata blanda, pero no tiene en mente en el plan quirúrgico qué tamaño tiene. En cambio, en este momento uno puede ver la catarata y replantearse el manejo según lo que esté pensando. Por otro lado, fíjense, esta es una catarata del otro extremo. En la izquierda ustedes ven una persona de 55 años, en la derecha una de 85. Y en el medio una persona mucho más joven. Como ustedes pueden ver, el espesor del cristalino es menor a expensas del componente anterior y también es menor a expensas del lente posterior. Entonces uno empieza a pensar que el lente intraocular debe quedar en un sitio intermedio, entonces el concepto del Dr. Olsen empieza a tener más sentido. Pero hay estos extremos y aquí uno debe ser más cuidadoso con la profundidad del cristalino, y aquí tiene que ser cuidadoso con saber que hay mayor masa por ser aspirado. Ahora, hay casos en que no se comporta así, sino que son personas que hacen ángulo estrecho, y en estos casos, fíjense, nuevamente yo comparo en el lado de la izquierda el caso normal de la persona de 55 años con catarata, y en el derecho, fíjense que crece a expensas anteriores. Fíjense que aquí coincide en la misma escala, no es escala distinta, en la misma escala. En el polo posterior del cristalino están en el mismo sitio y en el polo anterior es mucho más grande. Naturalmente, miren el ángulo aquí, y aunque aquí no se llega al ángulo, en la imagen es obvio que hay un componente importante. Estos son glaucomas facomórficos, y en esta demostración vamos a mostrarles cómo es el manejo de la cápsula anterior en este caso. Pues, como se pueden imaginar, pues no es nada del otro mundo. Se pone un poco de viscoelástico, se verifica que esté suelta la cápsula, movimientos en todas las direcciones, y parece como si fuera una cosa común y corriente. Y esa es una cámara estrecha, que habría sido mucho más difícil, o no imposible, pero más trabajosa en cuanto al manejo. De ahí en adelante, pues bueno, partir el cristalino, extraer y poner el lente, ya parece no tener la dificultad que podría ofrecer un glaucoma facomórfico en esa situación. Y como ustedes ven, este es el resultado de la operación. Yo me salté rápidamente a eso. De hecho, yo lo había planeado con un lente de 3 piezas, pensando que hubiera sido más difícil, pero nada, es un lente que quedó saco, lente de 3 piezas, y a la cual también pues, se le puede sumar la monería de contrarrestar uno de sus componentes astigmáticos con incisiones arqueadas. Entonces, esa es otra de las aplicaciones, en caso, si viene al caso a llamarle especial el astigmatismo preexistente. Entonces, esa es otra cosa que me parece importante. El tema de astigmatismo moderado, pues bueno, se responde la misma desarrollo y la misma demostración con el caso que acabo de presentar. El astigmatismo, de todo lo que he estado estudiando últimamente con respecto al astigmatismo, creo que la forma en este momento más predecible en mis manos es calculando el lente intraocular tórico. Sin embargo, hay casos donde personas que tienen muy mala visión, personas muy mayores, de 85, 86 años, con visiones de 20/200, 20/400 o menor, donde la riqueza de tener un resultado
emetrópico sin astigmatismo no es el que más me llama la atención. Realmente aquí estoy pensando yo en rehabilitar visualmente a una persona. Entonces, como un poquito de aprendizaje de cómo manejar estas incisiones arqueadas, de lo cual ya hablaré en otra charla un poco más, creo que estoy coqueteando con la idea de hacer estas incisiones para ver el efecto que logro, sin buscar aquí corregir todo. Muy distinto a la persona de 55 años con una catarata incipiente que desea pues, un lente multifocal y que además tenga astigmatismo. Yo creo que para ese tipo de pacientes, naturalmente, la exactitud y la calidad de la visión puede ser mejor y más predecible en mis manos con los lentes tóricos que de lo que puedo predecir en este momento con las incisiones arqueadas. Es otro frente más de todo este conjunto y de la convergencia de cirugía refractiva y de cirugía de catarata que se converge en un solo sitio. Y otra cosa que yo ya había hecho hace mucho tiempo, sobre todo cuando operaba muchos pacientes en la Fundación Oftalmológica Ecuatoriana, que ahí sí era realmente por limitación de recursos, donde ya había hecho yo cirugía sin disco elástico. Entonces cuando uno veía que quedaban solamente 2 ampollas y quedaba por operar más de 8 pacientes, entonces había que hacer un poquito de milagros allí con el viscoelástico. Entonces dijeron, bueno, pongamos el lente intraocular sin el viscoelástico usando pues un mantenedor con la pieza de irrigación. Entonces, ahora que conocemos un poquito mejor cuántas células perdemos y cuántas células podemos perder, y con cierta seguridad de nuestras maniobras, entonces como que sumado a la nueva sugerencia de Eduardo Viteri, que también ha comenzado a hacer últimamente en todos los casos con hidroimplante. Entonces como que he empezado primero tímidamente y creo que pues en las últimas sesiones he vuelto a poner todos los lentes también de esta manera. Es muy importante tener una estabilidad importante atravesando el instrumento de irrigación un poco más allá del centro, no solamente para proteger la córnea en la parte superior, sino que también sirve como de resbaladera, entonces hace que el lente entre más dirigido hacia donde uno quiere, entonces le sirve a uno de tope, como de andamio, como dice, ¿no? También podríamos decir. Otra pues, de las ventajas de esto es que pues, también yo creo que la más grande de todas es que se evita uno entrar otra vez un instrumento a alto vacío, con alto volumen de líquido para tener que limpiar el viscoelástico. De esta manera pues el lente queda muy bien centrado en su sitio. Este no es un caso tórico, como ustedes pueden ver, este tiene incisiones arqueadas, porque pues también estoy aprendiendo a calcularlas, y pues la cirugía se acabó, ¿no? A veces uno se queda allí y empieza como que a ver cómo está la cámara y como que le faltan unos 5 minutos más no 5, pero sí minuto y medio más de terminar la cosa, pero se puede dar pues el lujo de estar con la certeza de que el lente esté centrado y esté en su sitio. Otra de las aplicaciones, fuera de las que he nombrado aquí, el glaucoma facomórfico, pues es una maravilla con respecto al manejo de la cámara anterior y hace que el resto de la cirugía sea mucho más fácil. También hablamos de la queratotomía arqueada, pero yo creería que, fíjense ustedes que las queratotomías arqueadas y la historia de esto, y ustedes lo verán más adelante en la siguiente charla, las queratotomías arqueadas comenzaron como una estrategia más en el armamentario de la cirugía refractiva no cataratosa, sino de la cirugía refractiva de las personas jóvenes que tenían astigmatismo y que querían mejorar su visión. Entonces, el concepto de que las queratotomías arqueadas deben ser basadas en la refracción y no en la queratometría es un concepto que a mí me atraería más a hacer la queratotomía arqueada en un segundo momento, un mes después de la cirugía de catarata. Actualmente todas las recomendaciones están basadas en hacer el cálculo de la cirugía, de la queratotomía arqueada en el momento de la cirugía de catarata. Entonces, como no conocemos el astigmatismo posterior con certeza, solamente lo podemos intuir con ciertos cálculos vectoriales, no sabemos cuál fue finalmente la inducción de la incisión del astigmatismo. Entonces, cuando uno saca los promedios de la inducción del astigmatismo es muy bueno, y uno decir yo induzco 0.12, 0.18, pero eso es el promedio. Hay personas que no induce absolutamente nada y hay personas que induce 0.5 dioptrías. Si uno empieza a ver las topografías posoperatorias de los pacientes a los que le he operado de catarata y sobre todo en las personas mayores, ve que el aspecto de las topografías es totalmente distinto a las topografías que estamos acostumbrados a ver rutinariamente con cirugía de excimer láser. Son córneas irregulares, mal lubricadas, con astigmatismo de hemimeridianos no ortogonales, un pocotón de cosas que en últimas
lo que me hacen pensar es que el momento ideal de la queratotomía arqueada debería ser al mes de la operación y no simultáneamente con la cirugía de catarata. Lo malo es que el paciente tiene que pagar otra vez los insumos de un segundo procedimiento. Entonces es como difícil decirle, mire, le voy a operar esto y en una segunda instancia otra cirugía. Pero de todas maneras yo creo que tendríamos mucho más precisión si ajustásemos nuestros nomogramas basados en la refracción de los pacientes, y al final porque es el astigmatismo total, y no en hacer un poquito de maroma. Por eso estoy un poquito como todavía en fase de compilación de información para poder tener mejores criterios al respecto. Ahora, también se puede usar el láser de femtosegundo para hacer las incisiones con lentes fáquicos. Entonces también uno puede allí en el momento refractivo, pues bueno, hacer también arqueados o también hacer la incisión más autosellante, etcétera, para los lentes fáquicos. No he tenido un caso pediátrico, hace tiempo que no opero bebés, niños pequeños, esto ha desaparecido de mi consulta, pero yo no veo por qué no podamos hacer al menos la capsulotomía anterior con el láser de femtosegundo en algunos niños, si es que el acople es bueno. Naturalmente el diámetro corneal en muchos niños es menor y tal vez no haya un buen acoplamiento, así que no tengo experiencia de cómo funciona el anillo del cono de succión en estos casos, así que en esto no puedo hablar. Y tampoco tengo casos con subluxación importante del cristalino, donde uno puede fácilmente volver excéntrica la capsulotomía en el lugar que uno teóricamente quiere hacerlo, pero es otra de las cosas que puede ser bastante útil. Así que esta es la primera parte de la charla. Quería compartir con ustedes estos pensamientos y estas nuevas aplicaciones que se pueden usar. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. A continuación, el doctor Diego Carpio va a presentar el tema de lentes tóricos presente y futuro. Gracias, Pablo, una vez más por la invitación. Gracias a Roberto. En realidad es un honor compartir con ustedes y un evento tan importante que tanto éxito como ha sido el del día de hoy. Lo de la farra de ayer nomás no era que muestres porque al creer que mi ronquera es por eso, pero la verdad el cantante pasó a ser director. Pueden preguntarle a él que hable algo para ver si puede. Totalmente disfónico. Quería invitarles, ¿no? Ahí está, perfecto. Quería antes de iniciar mi charla hacer una invitación para que acudan a este congreso que va a ser aquí en la ciudad de Quito el día julio 24 y en el mes de julio, perdón, los días 24 y 26 del 2014. Es un curso internacional de la Sociedad Ecuatoriana del Segmento Anterior y de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Tenemos ya confirmados los profesores extranjeros invitados. Las inscripciones las pueden hacer a los teléfonos que están en la pantalla o de lo contrario pueden comunicarse al mail de Paulina Barrera, que es el que está ahí, que les va a facilitar todos los datos con respecto al hospedaje, con respecto a los costos del congreso y con respecto a todas las facilidades que ustedes requieran, especialmente a los que venimos de fuera de Quito. La idea de hacerlo en Quito ha sido pues porque la mayor iniciativa en la participación de congresos de SEXA se ha dado en la ciudad y yo pienso que la verdad hay que rendir un tributo siempre a la cooperación de nuestros amigos y colegas de la ciudad de Quito. Quiero también resaltar que últimamente, gracias a la intervención de Eduardo Viteri, que está hecho cargo del e-learning de la PAO, las transmisiones de webinar han sido cada vez más frecuentes por medio de SEXA. Están muy buenas, son unos temas interesantísimos. Para este congreso, que es la optimización del tratamiento de queratocono con anillos, que da la doctora Jimena Núñez G, por todos ustedes conocida, ella es de Cali, Colombia, pues tenemos ya alrededor de 200 inscritos. No siempre se materializa esa inscripción, así que sería muy bueno que el día del webinar, que es el martes 3 de junio a las 20 horas, se reúnan en un lugar como nosotros acostumbramos, por ejemplo, a hacer en Cuenca. Nos reunimos en la clínica en oftalmoláser, 10, 15 oftalmólogos, y participamos y discutimos. Ustedes podrían hacerlo en el local de la sociedad de aquí de Quito. Igual la invitación para Guayaquil, para que tengamos una participación masiva y cada vez nos vayamos enterando más de los temas álgidos, de los temas de actualidad en la práctica de la oftalmología. Bien, se ha hablado mucho ya de
Se ha hablado ya mucho ya de lentes tóricos y la verdad, si no me tocaba a esta hora la charla, yo creo que no tenía nada que hablar. Porque se ha dicho muchísimo. Y sin duda alguna, estamos viviendo un romance con los lentes tóricos. Yo diría que un romance tórrido, porque la verdad, cada vez más nos hemos puesto a analizar si los lentes tóricos llegaron para quedarse o no. Y yo pienso que sí. Definitivamente los lentes tóricos llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque los resultados refractivos que hemos obtenido nuestros pacientes antes y después de los lentes tóricos no tienen punto de comparación. Ahora los resultados refractivos son óptimos o cerca de ser óptimos, lo cual nos ha dado a lo largo del tiempo la capacidad de poder ir evolucionando en la utilización de los lentes tóricos. Estas son todas las páginas de cálculo, o al menos las que yo he encontrado, las páginas de cálculo que existen en internet de lentes tóricos. Sin embargo, como veremos en la evolución de la charla, no siempre lo que veamos o lo que calculemos en la hoja de cálculo es lo que tenemos que poner, como ya se ha dicho anteriormente aquí, en el paciente. Y más bien deberíamos nosotros analizar la realidad de todos y cada uno de los pacientes. ¿Cuál fue mi evolución con los lentes tóricos? En primer lugar, yo recuerdo que me inicié con los lentes tóricos esféricos, con los cuales teníamos que incrementar la incisión de la FACO que habíamos hecho por 2.2 a 2.7, so pena de que el lente se fracture o que se haga una melladura durante el implante. Luego fuimos a los lentes tóricos asféricos, que son verdaderamente los que ahora estamos poniendo y que permiten ser inyectados por 2.2 milímetros con mucha mayor comodidad, y como ha mostrado ya José Miguel y que fue impulsado mucho por Eduardo Viteri, pues pueden ser inyectados incluso bajo líquido únicamente, sin la utilización de material viscoelástico, lo que por razones de tiempo, me dicen ellos, yo personalmente lo hago con viscoelástico, resulta de mucha utilidad. Y lo más importante es que el conocimiento real del astigmatismo corneal, el conocimiento real del paciente astigmático y el conocimiento real del resultado tórico correctivo del paciente nos va a llevar a que cada vez con más confianza pongamos lentes tóricos multifocales. Personalmente, en la actualidad, yo tengo cada vez más la osadía o el atrevimiento o la seguridad, diría yo, de implantar más lentes multifocales. ¿Por qué? Porque cada vez más pongo más lentes multifocales tóricos. Uno de los más graves problemas cuando nosotros implantábamos lentes multifocales es que cuando no teníamos la capacidad de corregir la toricidad, los resultados refractivos no eran los mejores. Tampoco quiero quitar el tema de Eduardo, así que paso mejor largo por aquí. Entonces, vamos de la monofocalidad a la multifocalidad con el conocimiento cabal del astigmatismo. Ahora, ¿es un procedimiento simple? No, para nada simple. Es complejo, pero es muy fácil de ser abordado. Parecería esto una antítesis, pero no es así. Si nosotros conocemos y analizamos a cabalidad a nuestro paciente, tenemos la total seguridad de resolver en un altísimo porcentaje el problema refractivo del paciente. Pero ¿cómo hacemos esto? Optimizando nuestras técnicas, en primer lugar, de marcación del eje, que para mí ha resultado una de las cosas más complejas. Y entonces pasó por todo: marcación en lámpara de hendidura, el método fotográfico con patrones anatómicos, dispositivos online cada vez más frecuentes, mirillas, rejillas adaptables a la óptica de la lámpara de hendidura, marcas con jack láser en la córnea para poder identificar el eje. Estos son los métodos de marcación e implantación. Pues personalmente este aparato de aquí, que por suerte ya hasta me olvidé el nombre de este marcador, que es con balance, me parece una amenaza. A todos los pacientes se lavan el ojo, nadie se dejaba marcar con este balancín. Sigo utilizando en algunos casos el anillo de Méndez. Cada vez menos utilizo el marcador de Méndez, el que se utiliza con violeta de genciana, pero como ustedes verán en un video incluso que les muestro aquí. Pero lo más importante